Guillermo Nielsen, gracias por este ratito, bienvenido. No, por favor. Perdón que hice esta recopilación de temas. No. Hoy bajó la bolsa más del 1%, Tenaris le pegó fuerte, lo que está pasando con Techin, que es el otro caso. En el gobierno están viendo qué hacer con más de 12.000 millones de dólares de obras que le han concedido a empresas que aparecen salpicadas por los cuadernos de Centeno. ¿Entiende que esto va a tener un costo económico que no estamos viendo, además del costo eventual político y el costo judicial para muchos? A mí me parece más valioso que nos focalicemos en las ganancias, no en los costos. Acá hay una ganancia muy fuerte, reputacional, de un país como Argentina que arrastra desde hace muchos años una muy mala imagen por el tema de corrupción. Independientemente de que puntualmente puede haber alguna demora en alguna obra, y donde es necesario, imprescindible diría yo, que el gobierno separe a las empresas que están, cuando haya una cosa muy comprobada de corrupción, esto es muy positivo para el futuro de la Argentina. Que se aclare esto a fondo y que vaya, que quede absolutamente transparente y que la sociedad reaccione dando pautas para evitar casos de corrupción, que en algunos casos son casos más de robo que de corrupción. Cuando una obra se hace artificialmente, se paga y no se lleva a cabo, es un robo, no es solo corrupción. Corrupción es cuando hay sobreprecios. Sobreprecios, en fin. La obra no tiene los elementos que fueron licitados y están hechos de un modo más barato, para ahorrar, etc. Acá tenemos todo un continuo ascendente de consecuencias corruptas. Yo creo que ponerle un límite a eso va a ser bienvenido por toda la comunidad inversora, donde empresas muy importantes no han hecho obras en Argentina justamente por no avenirse a este sistema. Ahora, ¿teme porque haya un efecto boomerang si la investigación tiene falencias o confía en que los fiscales, ahora se sumó Rívolo, además de el propio Stornelli, le puedan aportar los elementos al propio Bonadío que termine desencadenando una especie de manipulita en Argentina? Está por verse, está por verse. El comienzo es auspicioso, porque hace rato que estas cosas se vienen hablando, ¿no es cierto? Ha habido libros importantes respecto a esto. Jorge Asís ya hablaba de la marroquinería política a finales del año 2005. Usted era parte del gobierno cuando Roberto Labaña, que era integrante de ese equipo económico, fue eyectado por hablar, y siempre lo voy a recordar, de lo que tenía que ver con el Club de la Obra Pública, pero básicamente con la cartelización de la obra pública, apuntándole al corazón de la estructura de recaudación de Julio Devido. Sí, eso fue en Rosario, fue una reunión, no me acuerdo si era una regional de la Cámara de la Construcción, donde Roberto efectivamente hizo esa mención. Y a las pocas semanas nos fuimos, ¿no? Así que, pero efectivamente, este es un tema que fue creciendo con los años, cada vez había más elementos. Pero ahora, yo creo esto que es más que la cartelización en sí. No, por supuesto. Esto ya es otra cosa. Por supuesto, además los cuadernos toman una dimensión, pero hay muchas otras cosas. YPF es algo que hay que, en algún momento va a haber que aclarar muy bien. Casa de la Moneda. Perdón, ¿YPF qué dice? ¿Cuando entró Eskenazi? YPF, claro, cuando entra Eskenazi y cuando sale Repsol. Las dos cosas tienen que estar, me parece, debidamente aclaradas hacia el futuro. El tema de Casa de la Moneda es otro tema importante, todo el tema de los billetes. O sea, hay muchas más cosas que todavía no están. Esto de los cuadernos me parece que es una dimensión entre muchas otras. No quiero desaprovecharlo para hablar un poco de economía, porque algunos dicen, bueno, todo esto es para tapar la economía. No, estamos hablando de economía. Estamos hablando de economía porque acá, en definitiva, es la relación entre el Estado y las empresas privadas. Y muchos, me ha pasado, hoy me hicieron un reportaje al mediodía, donde la primera cuestión parecería ser un temor, que esto fuese a tener un costo económico. No, señores, acá el costo económico es tener y convivir con la corrupción. El costo económico nunca va a ser terminar con la corrupción. Es muy importante, muy importante. Ahora, lo que viene en términos económicos, independientemente de esto, parecería ser, yo lo escuché decir a usted, el acuerdo con el fondo, en este caso, le hace bien a la Argentina. Sí. ¿Es suya esa frase? Sí. Primero porque me parece
que por mi trayectoria y por haber negociado 2 acuerdos y los negocié muy duramente, encabecé las negociaciones en el año 2003, me dan la posibilidad de hablar con mayor libertad sobre este tema. O sea, nadie me va a decir que yo soy abogado del fondo por decir, como dije, que si bien yo no le recomiendo a ningún presidente tener un acuerdo con el fondo, en este caso, con el desorden que este gobierno tuvo desde el principio en el área económica, con la balcanización del Ministerio de Economía, con las interferencias de jefatura de gabinete que han sido incluso públicas, porque han sido objeto de planteos. De conferencias de prensa del 28 de diciembre, con todo este desorden, a mí me parece que viene muy bien tener un acuerdo con el fondo. O sea, el fondo está cumpliendo el rol de un adulto que ordena la cosa. Ordena la cosa. Eso supone que en la Argentina tenemos todavía una adolescencia política, digamos. No, en la Argentina no la tenemos. En este gobierno, yo estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando de la Argentina. Este gobierno es más adolescente que el otro. A nosotros no nos hacía falta. Tuvimos que ir con el fondo porque ya estábamos enganchados con el fondo y nuestro trabajo fue encontrar un cauce constructivo para trabajar con el fondo. De ahí las negociaciones tan duras que permitieron tener acuerdo con el fondo y que a la vez la economía crezca, algo que hoy no pasa. ¿Y este acuerdo impide que la economía crezca entonces? No, este acuerdo está en una etapa temprana donde el gobierno se engolosinó, no hizo los ajustes que debería haber hecho, se limitó a continuar la herencia que le dejó el cristinismo de un nivel muy grande de gasto público. No supo poner límites a eso, no supo bajar el gasto público y la cosa se le fue de madres, sobre todo este año. Ahora, esto no quiere decir que la Argentina no tenga esa capacidad, pero seamos sinceros, este gobierno, para empezar, no tiene ni siquiera ministro de Economía. Entonces, el Fondo Monetario le pone orden. ¿Cómo que no? No tiene ministro de Economía. No, de Economía no tiene ministro. El ministro de Hacienda. Tiene un ministro de Hacienda, tiene otro ministro, tenía otro ministro de Finanzas. No, está bien, está buena la aclaración tal vez para la gente que dice, ¿cómo si está Duhovne? No. Claro. Duhovne tiene un rol de secretario de Hacienda. En el rol tradicional de la Argentina, vos tenías un ministro de Economía, debajo del ministro tenías un secretario de Hacienda, un secretario de Finanzas, a veces secretario de Industria, en fin. Kirchner decía que era su propio ministro de Economía. ¿Macri es su propio ministro de Economía? No creo. Yo creo que ningún presidente puede ser a la vez ministro de Economía. La agenda presidencial es de un dinamismo y es una verdadera trituradora, como lo es también la agenda del ministro. Por eso el juego de piernas viene de tener secretarios que cada uno en su área sepa cumplir cabalmente lo que tiene que cumplir, ¿no? Guillermo, el otro día un opositor, un candidato, me decía, en la economía y en el acuerdo con el FMI estamos en un túnel. Ya entramos, no podemos salir hasta que llegue el final de ese túnel. El año que viene hay elecciones, cambia el gobierno. ¿Hay forma de que un nuevo gobierno, un eventual nuevo gobierno, pueda romper ese acuerdo? No, yo no creo que sea... Me parece que es... No es algo a discutir usted. No, me parece que es una metáfora equivocada. El acuerdo con el fondo, profesionalmente, yo tengo varias reservas. Pero lo negoció este gobierno. Ellos sabrán por qué tomaron ciertas decisiones y aceptaron ciertas decisiones. Yo creo que tiene problemas. Pero bueno, veamos, tampoco podemos interferir en algo que es tan prioritario para el gobierno. A mí me parece que dejarlos... No, pero le consulto puntualmente, si un nuevo gobierno tiene las condiciones en este país, están dadas las condiciones para que pueda romper ese acuerdo y sostenerse sin ese acuerdo. Romper el acuerdo no lo veo. Lo que sí se puede hacer es una negociación que permita un cierto juego de piernas y permita cierto crecimiento. Pero para eso no es necesario romper un acuerdo con el fondo. No es necesario. Espero que el gobierno entrante, cualquiera sea su signo,
tenga la capacidad y el talento de poder hacerlo constructivamente. Los argentinos no necesitamos otra crisis más, no necesitamos otro problema del sector externo más. Ya hemos tenido demasiados. Bueno, hablando de eso, Guillermo, hay 2 o 3 cosas puntuales. La primera, yendo estrictamente a lo económico. ¿La inflación para este año va a estar arriba o abajo del 30, entiende usted? Arriba, arriba. Con suerte y viento a favor y, por supuesto, dejando la duda, digamos, un cierto porcentaje de duda respecto a cómo la política monetaria muerde el nivel de actividad en el segundo semestre, que es algo que todavía está por definirse, pero desde mi punto de vista vamos a estar más bien en el 34. O sea que hay que repensar el acuerdo con el fondo, renegociarlo. No es repensar, se vuelve a negociar, hay que explicar y articular muy bien por qué no se llegó al límite superior que fijó ese acuerdo del 32, que para mí estuvo mal negociado, pero bueno, hay que explicarlo. ¿La economía entra en recesión en el segundo semestre? Ya está en recesión. Pero no ha pasado 2 trimestres de caída. No, pero... Técnicamente quiero decir. No, está bien, está bien. Vamos a la definición clásica, y me parece que aclararlo para la audiencia, se habla de recesión cuando hay 2 trimestres con crecimiento negativo. Yo veo todo el resto del año con crecimiento negativo. Me parece que muy gradualmente, con suerte y viento a favor, el año que viene va a ir suavemente, muy despacito, subiendo un poquito el nivel de actividad. Pero depende mucho de cómo funcionen las variables financieras y de la habilidad que muestra el gobierno en dominar el exceso de gasto público. Justamente estamos trabajando algunas cosas y lo que queda muy claro es que lo más importante para la Argentina de hoy, para la del futuro, es tener buenas políticas económicas que permitan convolver las expectativas hacia una Argentina en crecimiento. Esto no es una cosa menor, ¿eh? No. Significa para gran parte de la dirigencia política sacarse las telarañas de la cabeza, que son muchas. Eso implicaría rediscutir cosas que la política no está dispuesta a rediscutir. Claro. Y básicamente saber decir que no, que la política no lo hace. No, está bien, pero bueno, el país está estancado desde hace 70 años. La inflación no ha parado, salvo el periodo de la convertibilidad, porque se anuló el funcionamiento del Banco Central vía la caja de conversión. O sea, acá hay muchas cosas donde la dirigencia política tiene que asumir su responsabilidad en esto. Mientras usted dice eso, muchos peronistas le dirán, bueno, pero es un comentario muy antiperonista. Pero eso no. Yo estoy en la Comisión de Economía del peronismo. Pero el peronismo tradicional ha sabido cobijar diferentes visiones de la realidad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tampoco hay que achacarle la romana al peronismo. En este momento, hace unas semanas, hubo una gran discusión respecto a las retenciones, que son una rémora, de las cosas más antiguas y más contraproducentes desde el punto de vista impositivo. ¿Y cuál era la invocación? La invocación era a los economistas radicales, que son parte de Cambiemos, que querían mantener el nivel de retenciones actual. Con lo cual usted ahí está en línea con lo que Macri pensó y piensa y por ahora sostiene. Por supuesto. En esto hay que apoyarlo al presidente. Pero les quiero decir, es un problema de la dirigencia política argentina, no es un problema del peronismo, del radicalismo, no. Tenemos una dirigencia que, salvo honrosísimas excepciones, tiene un nivel de pensamiento obsoleto. Javier Milei dijo que usted era el ministro de Economía ideal. Bueno, yo sé que es su amigo, pero... Yo le agradecí a Javier Milei. Javier Milei es un tipo que dice lo que piensa y busca siempre la excelencia. Así que le tengo que agradecer a Javier. ¿Pero a usted le gustaría igual tenemos muchas diferencias con Javier. Javier rescata, por ejemplo, la gestión de Federico Sturzenegger en el Banco Central. Yo soy un gran detractor. ¿Pero le gustaría ser ministro de Economía alguna vez? Por supuesto, a mí me encantaría poder contribuir a sacar a la Argentina de la mediocridad. Gracias por este ratito. Muy generoso por favor. y muy gentil. Gracias, Guillermo.